es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Aleluya, gloria a Dios. Aquí estamos en este día 36 ya del devocional de invasión del amor de Dios de los 71 días de conquista. Gloria a Dios, y es una bendición poder compartirte nuevamente este devocional que traerá bendición a tu vida. Y estamos con invasión del amor de Dios, toda la iglesia encendida y apasionada por la salvación de las almas. Como dice este título, dice la ley espiritual del perdón. Mateo 18:23 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El perdón no es una opción, sino una ley, una regla de vida dentro del reino de los cielos. En primer lugar, necesitamos buscar nuestro propio perdón, dice la palabra: confesad vuestras faltas unos a otros. Confesar vuestras faltas unos a otros para que Dios ponga su perdón sobre nosotros. Necesitamos confesar nuestro pecado, reconocerlo, arrepentirnos, pedir perdón y buscar ser libres de él. Es mejor arrepentirnos que recibir las consecuencias del pecado, como le sucedió a Caín. Por no confesar, por sus celos, su envidia, terminó siendo un homicida. Por no reconocer aquello que Dios le estaba señalando, destruyó su propia vida. Dios le había dado oportunidades de cambiar su actitud, su corazón, para que Dios derramara su favor sobre él, pero no lo hizo. Por otra parte, además de pedir perdón, también debemos tener en cuenta nuestra actitud de perdón hacia los demás. En Mateo 18, Dios nos enseña a no castigar a la gente por lo que nos hizo, ya que nosotros mismos fuimos perdonados por Dios mucho más. Cita la palabra: el Padre así los tratará a ustedes, a menos que perdonen de corazón a su hermano. Hay un perdón mental, intelectual, y hay un perdón del corazón, donde nuestras emociones son liberadas. Si no perdonamos, seguimos frustrados, airados y resentidos y expuestos a los verdugos. La falta de perdón enferma nuestro cuerpo. La sangre de Cristo nos habla de perdón y nos limpia de todo resentimiento y pecado. Ayudemos al pueblo de Dios a cumplir esta ley espiritual del perdón. Ayudemos a la gente a perdonar. Seamos reparadores de brechas. Animá a las personas a decir: te perdono, libero mi corazón y mis emociones y recibo el perdón de Dios. Oración: Señor, ayúdanos a no quebrantar esta ley espiritual del reino, a tener un corazón que busque tu perdón y perdone a los demás, que podamos perdonar y ser libres en el nombre de aquel que nos perdonó, todo con su propia sangre. Amén.
sugerencia práctica: llama a los nuevos que ganaste en estos días para decirles que no falten al culto. Gloria a Dios. Qué maravilloso este devocional, qué hermoso este devocional que habla del perdón. Y el perdón es una ley espiritual, como dice aquí, es una ley espiritual de Dios. En el Padre Nuestro vemos que Jesús dice: cuando ustedes oren, digan Padre Nuestro, perdónanos, porque así nosotros también perdonamos a los que nos ofendieron. Entonces el perdón es una ley espiritual impuesta por el Padre, que si nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Dios también nos perdona. Dios también nos perdona. Pero si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden o los fallan o nos hieren, entonces estamos fallando contra Dios. Entonces es allí cuando el diablo, el enemigo, toma lugar para traer esa maldad, ese espíritu, esa raíz de amargura, como le pasó a Caín. Dice que Caín le entró una raíz de amargura, le entró celo, le entró envidia, le entró falta de perdón en su corazón. ¿Quién era Caín? Caín y Abel eran los dos hijos, eran hijos de Adán y Eva, que desde un principio ellos honraban a Dios. Dice en Génesis 4 que Caín y Abel honraban a Dios con sus ofrendas. Pero dice que Abel honraba a Dios con lo mejor de su corazón, de sus ofrendas. Dice que honraba a Dios con lo más gordo de sus ovejas, porque valoraba tanto a Dios, amaba tanto a Dios Abel, y valoraba lo que Dios hacía con ellos, lo que era la protección de Dios y lo que era honrarlo a Dios. Él sabía lo que era honrar a Dios. Entonces le daba a Dios de lo más gordo de sus ovejas y lo honraba. Pero dice que Caín no lo hacía así, sino que honraba a Dios con las sobras, con lo que le sobraba. No honraba a Dios, no tenía ese amor tan especial como lo tenía Abel. Y dice que Caín se ensañó contra Abel y empezó a tenerle envidia, porque dice que Abel era, cuanto más honraba a Dios, Dios más lo bendecía, y entonces le empezó a entrar celo a Caín, le empezó a entrar envidia, celo, bronca, resentimiento, entró en su corazón y empezó a sentir maldad contra su hermano, y un día lo invitó al campo a pasear, ¿no? Y allí lo mató. Entonces fíjese lo que causó el no tener ese perdón, el no arrepentirse de ese resentimiento, de esa falta de perdón. Termina siempre uno empeorando las cosas. Entonces se convirtió así en un homicida. Y entonces eso destruyó también, por más que quedó vivo en la tierra, quedó también destruido en vida. Porque es triste, y no solamente a Caín y a Abel les pasan estas cosas, sino que a mucha gente en la tierra les sucede diariamente que no pueden perdonar, no pueden soltar perdón, no pueden perdonar a quienes les hirieron, a quienes les fallaron, a quienes los ofendieron. Pero el Señor nos enseña a perdonar, porque Él en la cruz nos perdonó. Padre, perdónalos, dijo el Señor, porque no saben lo que hacen. Él perdonó, dice la palabra de Dios, que Él perdonó a aquellos que lo estaban matando en ese momento. Oró por los soldados que estaban ahí, que le clavaron la lanza en su costado. Oró por ellos y los bendijo. Y le pedía al Padre, le dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, si tenemos esa enseñanza tan hermosa de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña a perdonar, nos enseña a amar
aún a nuestros enemigos, porque si no, dice el Señor dice, ¿qué recompensa tendrán ustedes si solamente aman a los que les aman? Pero la recompensa vendrá realmente cuando ustedes aprendan a amar a aquellos que les odian, a aquellos que los persiguen, a aquellos que los critican, a aquellos que no los aman. Cuando ustedes realmente aprendan a amar a los enemigos, ahí realmente vienen las recompensas del Padre Celestial. Entonces, es tiempo de pedir perdón. Es tiempo de pedir perdón al Padre y darle gracias porque Él nos perdonó, aunque nosotros no merecíamos ese perdón. Por eso dice acá en la oración, ayúdanos a no quebrantar esa ley espiritual del reino, a tener un corazón que busque tu perdón, o sea, el perdón de Dios, que nuestro corazón sienta el perdón de Jesús, el perdón del Señor. Y así solamente seremos libres en el nombre de aquel que nos perdonó todo con su propia sangre. Que Dios le bendiga grandemente en este maravilloso día. Que Dios le bendiga, que tengan un hermoso y bendecido día domingo. Que la paz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose sobre su vida. Y nos encontramos en el próximo devocional del día lunes. Bendiciones, nos vemos.